Catalina la Grande. Uno de los más grandes emperadores que tuvo Rusia fue mujer, y no fue precisamente rusa, sino alemana. Catalina era conocida por su amor por el arte y las joyas, especialmente de diamantes. Dentro de su reinado, un sinnúmero de diamantes llegaron a la corte. Para ella no era solo un placer, sino también un juego. Transformó toda una sala del Palacio de Invierno para albergar su magnífica colección de arte y joyas. Estas son algunas de las joyas. La Gran Corona Imperial de Rusia. Cuando Catalina la Grande ascendió al trono en 1762, esta mandó hacer la Gran Corona Imperial para su propia coronación, y quería la más deslumbrante de Europa. Para esto desmanteló joyas que estaban pasadas de moda. Diseñada en 2 semiesferas, la corona cuenta con casi 5.000 diamantes blancos, rodeados por 37 perlas que descansan sobre una corona de 19 diamantes adicionales, cada uno de los cuales pesa más de 5 quilates. Entre las semiesferas, hay un arco con incrustaciones de diamantes, formando un diseño de bellotas y hojas de roble que sostiene una espinela roja central de casi 400 quilates. Está coronada por una cruz de 5 diamantes que representa el poder divino de la monarquía, pero la más excepcional y más grande, es la gran piedra india en forma de pera de casi 13 quilates en el frente. En total la corona pesa unos 8 kilos. Se llevó en la coronación de todos los monarcas rusos desde Catalina, y ahora se exhibe en la armería del Kremlin. El diamante Orlov. Encontrado en el siglo XVII en India, pesaba casi 190 quilates. Fue comprado por Grigori Orlov en un intento de reavivar su romance con Catalina. Desgraciadamente, ella ya se había ido con Grigori Poutemkin, pero aceptó la piedra y la incorporó al cetro imperial en 1774. Hoy se puede ver en la armería del Kremlin, en Moscú. Collar de esmeraldas. Esta piedra, que formaba parte de la preciada colección de esmeraldas de Catalina, tenía originalmente 107 quilates y una forma rectangular. A su muerte, la piedra pasó de generación en generación, hasta que el zar Alejandro II se la regaló a la duquesa María de Mecklemburgo al casarse con su hijo. La duquesa, notable coleccionista de joyas, al igual que Catalina, fue la última Romanov en abandonar el territorio ruso, y sus joyas fueron sacadas de contrabando poco después. La esmeralda fue vendida por sus hijos en los años 20 a Cartier. Recortada y montada de nuevo, la piedra pasó de ser propiedad de John Rockefeller Jr., a manos del comerciante de gemas Rafael Esmerian, y finalmente, Christie's la vendió en el 2019 a un coleccionista privado. El impresionante joyero. Un espectacular joyero de 3 kilos que pertenecía a Catalina la Grande, data de finales del siglo XVII, y está cubierto con 400 diamantes, lo que incluye rubíes, esmeraldas, granates, almandinas, ametistes y turquesas. Lo usó cuando vivía en el Palacio de Invierno en San Petersburgo, en cuyas bodegas y patios residían unos 80 gatos desplegados por su suegra, la zarina Isabel I. Usaban los gatos como personal de servicio para perseguir ratas y ratones, y proteger así las valiosas piezas y obras de arte. Collar de lazo. Consiste en una banda articulada montada en plata con una hilera de 27 diamantes graduados de talla cojín. Lleva un borde de piedras más pequeñas y un cierre en forma de cinta con diamantes incrustados. Se cree que fue encargado específicamente por Catalina. El collar se vendió por primera vez en la tristemente célebre subasta de Christie's en 1927, y de nuevo en Sotheby's en el 2005 por $1,5 millones. Catalina hizo espléndidos regalos a sus amantes, a uno de sus novios le regaló más de 1000 sirvientes. Tenía apenas 15 años cuando se casó, era extranjera y pertenecía a la nobleza de un pequeño principado alemán, se esforzó para ser aceptada y admirada en su nuevo país, por lo que aprendió rápidamente el ruso, se integró en la corte y se convirtió al cristianismo ortodoxo. Su boda con Pedro III, el gran duque Pedro, que más tarde se convertiría en el zar Pedro III de la dinastía Romanov, fueron de 10 interminables días, en los que hubo fiestas, banquetes, y estuvo presente gran parte de la realeza y nobleza de todo el mundo. Pedro III, su marido, era incapaz de dirigir un imperio, y prefería dedicarse a la caza y a recrear batallas con soldaditos de plomo en sus aposentos. Por lo que Catalina, apoyada por buena parte de la corte, dio un golpe de estado para arrebatarle el poder a su esposo, y gobernó Rusia con puño de hierro durante casi 35 años. El esposo de Catalina II, solo estuvo en el poder 186 días. De ese evento, surgieron unas de las más importantes reliquias familiares, de las que hicieron uso los miembros de la dinastía Romanov hasta el final de su existencia, la corona imperial rusa. A diferencia de su marido, Catalina II se entregó totalmente a su nación, y puso en primer lugar los intereses de Rusia. Sentía un sincero deseo de transformar el imperio en una potencia próspera y avanzada, que estuviera al nivel de los mejores países europeos. La era Catalina se considera la edad de oro de Rusia, fue una mujer excepcional para su tiempo por la autoridad que ostentó, y por la seguridad con la que lo hizo.
En la guerra se presentaba ante su ejército con vestido militar y montando a caballo, como lo habría hecho todo un emperador, siendo esto la clave de su éxito, dando a sus ministros y oficiales la imagen de una líder en quien se podía confiar. Bajo su mando, Rusia se extendió en todos los frentes, y el Imperio ruso se convirtió en la potencia del este de Europa. Favoreció la inmigración de profesionales de Europa, importando así la modernización tecnológica e ideológica. El tiempo no me pertenece a mí, sino al imperio, solía decir Catalina la Grande. Trabajadora infatigable, la emperatriz rusa se despertaba cada día a las 6 de la mañana, y se preparaba su propio café para trabajar antes de que se levantasen sus criados. Ella representó la última figura femenina de una nueva era en la Rusia del siglo XVIII. Catalina nunca sintió la obligación de dar explicaciones a nadie sobre su comportamiento público o privado, ya que mantenía relaciones poco disimuladas con numerosos amantes, pero supo ganarse el respeto de la mayoría de los gobernantes europeos y de los intelectuales ilustrados de la época. Se involucró en las ciencias tratando de frenar la viruela que azotaba a su pueblo, apostó como pionera por la vacunación a través de un médico inglés llamado Thomas de Metzdel. Se preocupó por crear nuevas instituciones educativas, creó el primer orfanato ruso en la ciudad de Moscú, que aunque fracasó, al menos lo intentó. Abolió la tortura, al menos en principio, dotó al país de un sistema sanitario, otorgó derechos a la servidumbre que en ese momento eran esclavos, y permitió que los hijos de ellos recibieran educación, obligó a las fábricas a ofrecer escuelas para los hijos de sus empleados, además de dictar medidas sobre la libertad religiosa. Transformó el Senado y renovó el Código Legal ruso, con ella se empezó el censo de las tierras rusas, por primera vez se empieza a imprimir papel moneda en Rusia, fundó el puerto de Sebastopol y el puerto de Odessa, abriendo una puerta al mar Mediterráneo para Rusia, abolió el monopolio y favoreció el libre mercado. Fue ella quien llenó inicialmente el Palacio de Invierno con costosas y exquisitas obras de arte, terminando por fundar el famoso Museo del Hermitage, que funciona hasta nuestros días y es considerado uno de los mejores del mundo. Mejoró los procedimientos judiciales y la administración local, promulgó dos cartas importantes. La primera intentó mejorar el estado de las ciudades y la gente del pueblo, mediante el establecimiento de nuevos órganos de autogobierno. La otra, aclaró y confirmó los derechos y privilegios de la nobleza, en un intento de alinear su estatus con el de sus homólogos de Europa Central y Occidental. La moda jugó un importante papel en la vida de Catalina la Grande hasta en su propio funeral. Sus intentos de modernizar todos los aspectos de su vida, y la influencia francesa que tenía desde pequeña, fueron clave en su vestuario. Fue precursora de tendencias y siluetas, sin dejar a un lado los detalles, símbolos y materias propias de Rusia. El arte fue una constante en la vida de Catalina y, por esta razón, no dejó de coleccionar obras. Van Dyck, Rafael, Rembrandt, Rubens, incluso, el pintor español Murillo, firmaban muchos de los cuadros que colgaban de las paredes del Palacio de Invierno de San Petersburgo. La emperatriz sentó así las bases del Museo del Hermitage y, con el tiempo, reunió hasta 4.000 obras. Además de las obras de la Ilustración, la monarca también impulsó la construcción de jardines ingleses, y se interesó por las colecciones de arte chinas. La historia de vida de Catalina la Grande es difícil de superar, incluso, de igualar, traiciones, amantes, cultura, y un gran imperio que merecen ser recordados con el paso del tiempo. Déjame tus comentarios. Suscríbete por favor para apoyar el canal. Gracias por ver el video.